podamos proclamar y vivir una vida santa y agradable, porque fuimos rescatados. En otros tiempos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, para que ahora ya no viva tú, para que no viva nuestro deseo, sino la gracia de Cristo, el deseo de Cristo, la voluntad de Dios en nuestros corazones, para proclamar la verdad de Él, para que podamos enfocarnos en Él. Cuán grande gracia hemos recibido de Dios. ¿Y cuál es nuestra respuesta a Él? Rendimos nuestros corazones ante aquel Creador que desde el principio tenía un plan perfecto para salvarnos. Oh, tu gracia, oh Dios. Amén. Como río tu gracia fluye en mi ser. Sobre
salvaste, mi intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad, unido a él no moriré, pues por su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Nuestras vidas están escondidas en ti, oh Dios. Cristo nuestro Salvador, en el único que tenemos redención de pecado, solo en Cristo Jesús. Ante el trono celestial, Él intercede hoy
sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Amén. Quiero leerles lo que dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, Él los saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiarán. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, no habrá más maldición. Su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado dio. Su luz dará gran gozo a todo corazón. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, la prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. La muerte morirá, su reino acabará, revelará su gloria y gozo eterno. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre.
Esa es la esperanza, verte regresar, oh Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tener los diezmos y ofrendas. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Padre Santo, por este nuevo año, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, dándote gracias, Señor, dándote la gloria, la honra y el honor, Señor. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote, Señor, que seas tú con nosotros en este nuevo año, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que uses tu palabra, Señor, uses a nuestro pastor con tu poderosa palabra, Señor, para cambiar nuestros corazones, Señor. Y te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que seas tú escudriñando su corazón, Señor, revelándole los cambios que tienen que hacer, Señor, para agradarte, Señor, y llevar una vida agradable delante de ti, Señor. Te damos gracias por estos diezmos y ofrendas que nos permites recolectar, Señor, que sean usados para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros en el resto del servicio, Señor. Te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días.
Feliz año nuevo a todos. Queremos dejarles saber que el sábado 13, el próximo sábado que viene, tenemos reunión de parejas. Y también el sábado 20 tenemos nuestra reunión de damas. Muy bien. Nuestras reuniones semanales, como ustedes ya saben, los lunes se reúnen los caballeros para orar, los martes son los jóvenes. El miércoles tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico aquí en el templo a las 7:30. Los esperamos a todos. También los jueves se reúnen las damas para orar aquí en el templo. Y el día de hoy tenemos un anuncio muy especial. Estamos pidiéndole a 2 voluntarios que estén dispuestos a aprender a cómo proyectar, hacer nuestras proyecciones. Y que Dios ponga en su corazón el ser voluntario y quiere aprender, puede hablar con George Sánchez después del servicio. También queremos saber si el día de hoy tenemos algunas visitas, primera o segunda vez que nos acompañen. Si se puede poner de pie, por favor, si tenemos visitas. ¿No? Ok, pues bienvenidos a todos de todas maneras. Como ya saben, los niños de 0 a 4 tienen su tiempo durante el servicio, y el nursery está a este lado si alguien lo necesita. El servicio también va a estar siendo proyectado en la parte de abajo para si alguna mami necesita salir con el bebé, no hay ningún problema. Y recordemos que por favor usemos los baños usando la puerta de atrás y silenciemos nuestros celulares para que el servicio fluya y no sea interrumpido. Muchas gracias. Pueden ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a cantar al Señor. Es del mundo quebrantado, los hay, y las sombras aumentando, los hay. Sabes que en la oscuridad jamás la luz podrá apagar, lo sé. Que el Señor un día todo nuevo hará. Lo sé. La creación está gimiendo, lo sé. Mas se acerca un mundo nuevo, lo sé. Y la gloria del Señor en medio nuestro brillará, lo sé. Bueno es recordar esta verdad, lo sé. Hay uno que es digno, perfecto es Él. Hay uno que puede romper el sello y el rollo leer. En la muerte ha vencido. El león de Judá, el cordero inmolado, rey de David, que vino a salvar. Él es digno de alabanza, el poder y la gloria. Él es digno de honor, lo es. Sabes que el Padre nos ama, lo sé. Y su Espíritu nos habla, lo sé. Y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final, lo sé. Dios en medio de
sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de alabanza, el poder y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno de honor. Él es digno, Él es digno, lo es, Él es digno, Él es digno, lo Él es digno. Gracias, Señor. Pueden mantenerse de pie y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor porque el año pasado estuvimos terminando el libro de Romanos y hoy estamos comenzando el libro de Apocalipsis. Damos gracias porque es el primer domingo del año también y estamos con esta nueva serie hoy y estaremos leyendo del capítulo 1 de Apocalipsis hasta del versículo 1 al versículo 3. Yo lo estaré haciendo para ustedes en esta mañana y ustedes me siguen, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Señor Dios y Padre eterno, te damos gracias por este día, gracias porque a pesar de la inclemencia, Señor, del tiempo, tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Hemos elevado estas alabanzas a ti, Señor, para darte gloria y honra. Y asimismo rogamos que en esta mañana tú abras nuestros ojos, Señor, que podamos mirar, Señor, las cosas tuyas, Señor, y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor. Rogamos que tú seas nuestro pastor y que tú nos edifiques en esta mañana con tu palabra, oh Dios. Todo esto lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este momento vamos a pedir a los niños de 0 a 4 años que pasen a su clase infantil. Niños de 0 a 4 años. Muy bien, tal como nuestro hermano Adán decía, damos gracias al Señor porque hoy iniciamos, es el primer domingo del año 2024 y luego de haber estado por espacio de 2 años estudiando la epístola a los romanos, hoy damos inicio a nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis. Yo quiero que oremos al Señor. Y hoy estaremos tratando los primeros 3 versículos y lo haremos de manera de introducción. A manera de introducción lo vamos a hacer. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser edificados en esta mañana, a ser exhortados. Háblanos, por favor. Gracias por los amigos y los hermanos que a pesar del mal tiempo, tú les has permitido
estar aquí con nosotros. Ahora, Señor, háblanos, por favor. Úsame como instrumento de tu gracia y que podamos comunicar el mensaje con claridad. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar bajo el título La Revelación y esta va a ser la primera parte. Hay mucha gente fascinada, yo diría que al punto de la obsesión con el futuro. Muchos están buscando de diferentes maneras saber qué ocurrirá en el futuro. Algunos leen fielmente el horóscopo, otros visitan astrología.com, hay otros que buscan que les lean las manos o las palmas de las manos, buscan psíquicos y este tipo de personas para que les profundicen acerca del futuro. La gente tiene un interés en saber qué va a ocurrir. Y por supuesto, cada año, a principios del año, escuchamos profecías apocalípticas, tal y como las supuestas profecías de Nostradamus. ¿Qué va a ocurrir en el 2024? Ese es un cuestionamiento que muchas personas se hacen. ¿Qué ocurrirá en las elecciones de noviembre? ¿Qué va a ocurrir con esta nación? ¿Cuándo será el fin del mundo? La gente siempre ha estado interesada en este tipo de preguntas y ciertamente esta fascinación por el futuro se ha extendido a la iglesia y a medida que muchos buscan saber el fin de los tiempos, tenemos maestros que han alimentado ese comportamiento. Por ejemplo, una de las series de ficción más vendidas de todos los tiempos es la serie Dejados Atrás o Left Behind, de nada más y nada menos de Tim LaHaye. Esta serie ha vendido, y en sus libros ha vendido más de 63 millones de copias a la fecha. Y esto es capitalizando sobre este aspecto de la fascinación acerca del futuro, el fin, qué ocurrirá. A principios del siglo XIX, muchas personas en los Estados Unidos y en el extranjero pusieron mucha atención al regreso de Cristo que supuestamente ocurriría entre el 1843 y el 1844. Específicamente nos referimos a un granjero que llegó a ser pastor bautista y luego formó su propio círculo, el señor William Miller, quien llegó a ser el fundador de los Adventistas del Séptimo Día. Este señor, un granjero de Nueva York, pronosticó que las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 significaban 2300 años literales y concluyó que entonces el regreso de Cristo ocurriría entre el 21 de marzo del 1843 y el 21 de marzo del 1844. A eso se le llama, en la historia de los adventistas, se le llama el gran fiasco. Porque lo que ocurrió es que todas estas personas vendieron todas sus propiedades, entregaron todas sus cosas, se vistieron de ropas blancas y se fueron a las montañas de los Estados Unidos a esperar a Cristo. Como Cristo no vino en esa época, estas personas descendieron de los montes y empezaron a reclamar todo lo que habían dado. Y a eso se le llama el gran fiasco. Ahora, una de las grandes o de sus mejores discípulos de Miller, la señora Elena G. White, trató de explicar el error de Miller diciendo, realmente Cristo sí vino, pero vino de forma invisible. Y eso dio origen a nada más y nada menos a lo que hoy se conoce como los adventistas del séptimo día. No vamos a entrar en materia de historia porque podemos hablar del mismo origen de los testigos de Jehová con Charles Russell. 1914, Jesucristo viene. ¿Y qué tal con Joseph Smith? También en el siglo XIX pronosticando que Jesucristo vendría. Es decir, miren, desde esta fecha y fechas anteriores hemos tenido gente que ha estado fechando el regreso de Cristo. No sé si han escuchado acerca de este predicador
Hall Lindsey, que en el 1970 escribió que Jesucristo regresaría en el 1988. Lindsey explicó que específicamente la gran tribulación ocurriría en la década del 1980 y de ahí entonces que Edgar Wiseman escribió su libro titulado 88 razones por las que Cristo regresaría en el 1988. Obviamente, como eso no ocurrió, pues él reeditó su libro y escribió un segundo libro titulado 89 razones por las que Cristo regresaría en el 89. Ustedes dirían, bueno, entonces escribió en el 90. No, solamente hizo 2 libros, tranquilos, se quedó ahí. ¿Ok? No sé cuántos escucharon hablar de un señor llamado Harold Camping, presidente y gerente de una cadena de radio llamada Family Radio. Este hombre publicó en el 1994, yo lo recuerdo porque cuando yo llegué a este país, todo el tiempo estaba en la televisión, un señor ya muy mayor que apenas podía hablar y todo el tiempo estaba hablando de la fecha de regreso de Cristo. Él publicó en el 1994 que Jesús regresaría el 7 de septiembre de 1994. Eso no ocurrió, así que cambió la fecha. Y luego dice que en el 21 de mayo del 2011 ocurriría el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco ocurrió, así que cambió la fecha al mismo año y lo hizo el 21 de octubre del 2011. Posteriormente sufrió un accidente cerebrovascular, un stroke, y luego que se recuperó pidió perdón públicamente diciendo, tal y como la Biblia dice, que nadie sabe ni el día ni la hora. Tanto, hay personas que se complican mucho su vida, ¿cierto? Porque, ¿por qué buscarse tantos problemas cuando la Biblia es clara al respecto? Todo esto, hermanos, para decirles a ustedes que siempre ha habido y habrá quienes intenten discernir el futuro, pero debemos darnos cuenta, todos nosotros, que cada intento del hombre de discernir el futuro es vano. Es fútil. Solo hay uno que ha establecido y conoce y declara el futuro, tal y como dice Isaías 44:7. Solo Dios conoce el futuro, solo Dios lo declara, y tal y como lo dice Isaías, el Dios omnipotente es el único que puede decir lo que va a ocurrir antes que suceda, porque Él lo determina. Él lo ha escrito. Él lo ha escrito. Ahora, en las Escrituras podemos encontrar, ciertamente, la verdad acerca del futuro. Los profetas del Antiguo Testamento, en particular, nos referimos a Isaías, Daniel, Ezequiel y Zacarías. Ofrecen vislumbres del futuro. Lo mismo lo hace nuestro Señor Jesucristo en su sermón del Monte de los Olivos. ¿Ustedes recuerdan Mateo 24? El famoso sermón donde Jesús dice que estos serán principios de dolores, que habrá hambres, pestes o hambrunas, ¿qué más? Terremotos en diversos cataclismos mundiales. ¿Ustedes recuerdan eso que Jesús dice? Y esto sencillamente es el principio de dolor. Y Jesús dice que sería más bien, cuando estas cosas ocurriesen, sería más bien como esta mujer que está, ¿cómo? Teniendo los dolores de parto. Y Jesús dice que este constante incremento en estos acontecimientos, pestes, es decir, enfermedades, hambres, terremotos, además de la falta de amor, el odio, el pecado incrementando, esta clase de comportamiento en el mundo y en la naturaleza, nada más y nada menos que nos indicarían que su regreso está cerca. Y Jesús compara esto al ver, por ejemplo, una higuera que cuando sus ramas florecen y están verdes, sabemos que el verano se acerca. Jesús dice, cuando ustedes vean que estas cosas estén ocurriendo con cierta frecuencia, mi venida está cerca. Y ese ejemplo de una mujer cuando está teniendo los dolores de parto, en el texto original es una mujer que ya empezaron sus contracciones y que ya se puede ver, ese cervix está, o cuello uterino está dilatado, ¿ok?
y ya se puede ver la cabeza, en un sentido obviamente analógico, la cabeza de ese bebé está saliendo. Así que cuando veamos la descomposición social y estos acontecimientos en el mundo, podemos decir que el regreso de Cristo se acerca. Bueno, algunos dijeron amén, otros no. Independientemente de que ustedes estén esperando ese momento, va a ocurrir. El Señor Jesucristo regresará, va a regresar. Y realmente anhelamos ese momento. Los eruditos estiman que en este libro de Apocalipsis, de los 404 versículos que tiene todo el libro, hay 278 de ellos que contienen referencias al Antiguo Testamento. Y en todo el libro de Apocalipsis hay por lo menos unas 500 alusiones al texto del Antiguo Testamento. Específicamente, para que ustedes entiendan esto, en todas las epístolas de Pablo, que hablamos de 13 de ellas, que prácticamente escribió todo el Nuevo Testamento, la gran porción del Nuevo Testamento, solamente Pablo hace 200 referencias al Antiguo Testamento. Pero solo en Apocalipsis, en un solo libro de la Biblia, hay aproximadamente 500 referencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando entremos a estudiar ahora Apocalipsis, el que no conoce el Antiguo Testamento, específicamente la actividad profética y apocalíptica del Antiguo Testamento, Daniel, Isaías, Zacarías y ¿quién más? Y Ezequiel. El que no conoce estos textos que son mencionados en Apocalipsis no va a entender nada. Así que cuando vamos a ver, por ejemplo, un ser viviente lleno de ojos, una bestia que dice que tiene cara de león y de oso, todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están mencionados, la mayoría de ellos, en el Antiguo Testamento. Y si no sabemos el contexto de referencia en el Antiguo Testamento, estaremos completamente perdidos. Para entender Apocalipsis hay que conocer el Antiguo Testamento. Y esto es importante. Así que ese deseo de conocer el futuro le ha robado a Apocalipsis y en cierta manera pongan atención a esto, le ha robado a Apocalipsis su naturaleza pastoral. ¿Y qué quiere decir esto? El objetivo de Apocalipsis es animar a una comunidad de creyentes y por extensión a todos los creyentes a través de todas las edades a entender que Dios está cumpliendo sus propósitos redentores en medio de la tragedia, del sufrimiento y de la historia humana y la dominación satánica. En otras palabras, para resumir todo ese enunciado, el propósito central de Apocalipsis es enseñar al pueblo de Dios a través de la historia que Dios gana. Al final de cuentas, Dios va a ganar. La historia está, señores, la historia está ya, el final está decidido. Aquí no hay posibilidad alguna de fallo. Dios va a ganar. Eso está ya determinado. Y el sobreénfasis en el futuro, Apocalipsis, les ha robado ese sentido de consuelo. La gente tiene miedo de siquiera hablar de este libro. Y es bien cómico que las encuestas dicen lo siguiente en el pueblo de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el libro que las iglesias más, los creyentes desean aprender? Estadísticamente hablando, demostrado en cada encuesta que se ha hecho, Apocalipsis. ¿Saben cuál es el libro que los pastores más evitamos enseñar? Apocalipsis. Así que ustedes ven la dicotomía. Y la razón es que no es un libro fácil de enseñar. No es un libro fácil de predicar. Es difícil. Pero si nosotros tenemos en mente el tema central del libro, con toda seguridad, ustedes y yo podremos entender de qué se trata. Y aquí vamos. Solo a modo de introducción, este libro fue escrito por el apóstol Juan. La fecha que vamos a usar para nuestro estudio es el año aproximadamente 95 de nuestra era. Y nos referimos específicamente cuando el emperador Domiciano estaba gobernando. Hay quienes fechan el libro a una edad o tiempo anterior. Algunos piensan que el libro está contextualmente escrito bajo el gobierno de Nerón, que fue un emperador romano terrible, que dominó aproximadamente entre el 68 a
el 88 o 90 de nuestra era. Quienes piensan que el libro fue escrito en una fecha anterior son básicamente aquellos que consideran que el libro debe ser interpretado de forma preterista. Y ya que acabo de mencionar eso, creo que es importante entender que el libro ha sido interpretado de 4 maneras, de acuerdo a la escuela de interpretación. Hay 4 maneras de interpretar el libro. Está la escuela preterista. Preterista viene del término pretero, que quiere decir pasado. Los que abogan por esta interpretación piensan que todo lo que dice Apocalipsis ya pasó. Y que todo el cataclismo y que todo esto que mencionan estos capítulos y toda esta persecución, los decapitados, fue la severa persecución que sobrevivió la iglesia en el reinado de Nerón y específicamente la destrucción de Jerusalén. Y ellos específicamente en el capítulo 13 atribuyen a lo que el capítulo 13 dice, lo dicen ellos, que específicamente se refería a la destrucción del templo en Jerusalén. Hay un problema con esta posición, es que nosotros sabemos que el mismo versículo 19 nos dice que hay cosas que van a suceder en el futuro. Si ustedes notan, el versículo 19 sirve como eje de estructura del libro. Dice, vas a escribir acerca de las cosas que son, las que han sido y las que son después de estas. En otras palabras, el mismo libro de Apocalipsis dice que abarca pasado, presente y futuro. Claramente el libro lo dice, pero los preteristas enseñan que el libro debe ser aplicado en el pasado. Y voy a tomar una nota al respecto aquí cuando hablo de esto. Señores, hay una verdad en esto. Ellos no están del todo equivocados. Hay asuntos del Apocalipsis que ya pasó. Y de hecho, cuando el mismo Juan escribe, hay asuntos que fueron del pasado y que tuvieron relevancia para la primera generación de creyentes que recibió el libro, que es más bien una carta, como veremos posteriormente. En segundo lugar está la escuela histórica. Y quienes interpretan Apocalipsis como un sentido histórico, más bien ven en la narración del Apocalipsis las etapas históricas de la iglesia desde el inicio en Jerusalén hasta nuestros días. Y de ahí entonces que cada uno interpretan, por ejemplo, las siete iglesias más bien como períodos de la iglesia. Y para ellos, por ejemplo, el primer período luego de que Jesús ascendió al cielo es de la iglesia en Éfeso. Es la iglesia que es sólida en doctrina, pero por alguna razón pierde su primer amor y su pasión por Cristo. Y luego, para quienes están en esta escuela, piensan que estamos viviendo en la última de las iglesias, que es la de la Odisea, que es la iglesia desinteresada, la iglesia que se le llama tibia, la iglesia que se cree rica y que no necesita al Señor. Ustedes dirían, bueno, quizás eso tiene cierta verdad, porque la iglesia de ahora históricamente no ha habido una época donde los creyentes creen que necesitan menos a Dios que esta generación. Poco probable que el libro fue escrito con esa mentalidad. La tercera escuela es nada más y nada menos que la escuela simbólica o del precepto. Y lo que hace esta escuela es que piensa que todo lo que habla el libro de Apocalipsis es simbólico y por lo tanto debe ser tomado de forma simbólica, y enseña un principio importante. El libro de Apocalipsis presenta los principios básicamente de el enfrentamiento del bien y del mal, o el conflicto entre Dios y Satanás en la historia del cristianismo. Ciertamente hay algo de verdad en eso, hay mucho simbolismo en Apocalipsis, pero creemos que esa escuela se queda corta. Y por cierto, la mayoría de quienes creen en esto, también ellos dicen que Apocalipsis 20 debe ser tomado en sentido simbólico, es decir, el milenio o gobierno de Cristo de 1000 años no se refiere a 1000 años literales, sino simbólicamente. Y eso está ocurriendo en este momento, donde Satanás está atado y los creyentes que mueren están en la presencia de Dios gobernando con Cristo. Yo tengo algunos inconvenientes con esa posición, porque yo pienso que si Satanás está atado, yo no quisiera que lo desaten. No, sinceramente.
Si Satanás en este momento está atado, yo no quiero imaginarme cuando lo desaten, porque lo van a desatar. Es el punto. Apocalipsis dice que Satanás será atado y que en el mundo habrá paz y que luego será desatado y es puro desorden y desastre en el mundo porque Satanás sale a hacer lo que sabe hacer. Entonces, si en este momento Satanás está atado y sabemos cómo el mundo está, no se imaginen a Satanás desatado. Finalmente, la cuarta escuela de interpretación es en la escuela donde yo fui formado, y voy a ser bien claro en este aspecto. Es la escuela futurista. La escuela futurista lo que enseña es que la mayor parte de Apocalipsis es, o fue escrita ¿para qué? Para el futuro. Los eventos que están descritos en Apocalipsis, la mayoría de ellos ocurrirá en el futuro. La mayoría de quienes somos futuristas creemos en un milenio literal donde Cristo gobernará por 1000 años. Creemos en un rapto o arrebatamiento de la iglesia que dará inicio a un periodo de tribulación cual nunca la tierra antes ha tenido. Ahora, en toda humildad yo debo de reconocer que probablemente tampoco la escuela futurista da respuesta a todas las incógnitas del libro. Y si somos nosotros y hacemos honor al texto, probablemente tal y como dice el doctor G. Beale, la mejor manera de estudiar Apocalipsis es dándole valor a las 4 escuelas de interpretación y entendiendo probablemente como él le llama, usando un método ecléptico. ¿Qué quiere decir? Cuando el texto es simbólico, es simbólico. Porque la bestia no es una bestia. La bestia probablemente represente un gobierno y la cara de ese gobierno probablemente sea un presidente o un líder mundial, ¿ok? Pero no podemos imaginarnos que la bestia es una bestia que anda mordiendo personas y que tiene 5 ojos y que no, eso es simbólico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podemos decir que también hay cosas que han ocurrido que el libro menciona. Podemos darle valor a la escuela preterista, podemos darle valor a la escuela simbólica o de precepto, podemos darle valor también. Hay cierto de historicidad, es cierto que Apocalipsis nos habla del estado de la iglesia a través del tiempo. Y muchas de las cosas que enseña Apocalipsis, la mayoría son futuras. Entonces, si usamos las 4 escuelas y cogemos las cosas que son los puntos fuertes de cada una, probablemente llegaremos a la mejor interpretación. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Créanme que como estoy estudiando para presentarles a ustedes Apocalipsis, no es inclinado en la escuela futurista donde fui formado, porque no sería hacerle honor al libro. Hay que usar las 4 escuelas para tener la mejor interpretación. Y venimos con esa humildad al texto. Muy bien, habiendo dicho todo esto a modo de introducción, Apocalipsis sin duda alguna ofrece una visión del futuro y eso lo sabemos. Hoy vamos a ver una mirada introductoria a este libro y vamos a responder, como ustedes van a ver en este libro, preguntas como ¿qué sucederá en el futuro? ¿Cómo será el fin? ¿Qué resultará al final de todas las cosas? ¿Qué va a pasar contigo al final? Así que muchos han expresado que este es un libro misterioso y confuso y difícil de entender. Y hay cierta verdad en eso. Pero como vamos a ver en el día de hoy, la idea de Dios fue precisamente revelar, no encubrir. Porque precisamente la palabra Apocalipsis significa revelación. Así que la idea de Dios no es darnos un libro donde todo el mundo esté rascando su cabeza y preguntándose qué quieren decir todas estas cosas. Y estas bestias y este ser viviente lleno de ojos por donde quiera, ¿qué quiere decir? No. Es un lenguaje simbólico. Y tal como lo dijo el gran teólogo Bernd Poitras, hasta un niño puede entender Apocalipsis y puede llegar a la conclusión de que al final de la historia humana Dios gana. Y para que ustedes tengan esto bien claro, todo Apocalipsis es edificado estructuralmente sobre Daniel capítulo 2. La visión de Daniel de Nabucodonosor de la historia humana, Dios le dio un sueño a ese rey en Daniel capítulo 2, donde nadie podía interpretarlo y la visión del rey era una estatua
que tenía la cabeza de oro y luego ¿qué tiene? Dice que tenía el pecho, ¿de qué? ¿De bronce? No, plata. ¿Ok? ¿Qué más? Luego tenía el abdomen de bronce y luego tenía las extremidades de hierro y los pies hierro mezclado con barro. Y al final dice que sale una piedra out of nowhere, como dicen los americanos, y destruye la imagen y se hace un monte hermoso. Y entonces Daniel explica que cada una de las partes de esta estatua representan los reinos del mundo y que la piedra representa el reino inconmovible de Cristo, que destruirá todos los reinos del mundo y se establecerá para siempre. La expresión que dice, esta expresión que Dios quiso comunicar, que aparece en el versículo 1, aparece solamente en ese versículo 44 y 45 de Daniel, aparece 5 veces la misma palabra que aparece en el versículo 1 de Daniel. Así que diríamos que con toda seguridad podemos decir que el Apocalipsis es la continuación de la visión de Daniel. Mientras Daniel dice que estas cosas van a suceder en el futuro, Juan dice que van a ocurrir pronto. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo dio inicio al período que la Biblia llama histórico de los últimos tiempos. La muerte de Jesús en la cruz, que en la profecía de Daniel, de las 70 semanas para la historia humana, la muerte de Jesús representa la semana número 69. Y la semana número 70 es la última semana de 7, los años de la tribulación, que es la última semana de la historia humana, que Dios, escuche bien, entre la semana 69 y la semana 70, Dios ha abierto un paréntesis de gracia, y a eso es lo que usted y yo nos ha tocado vivir, que es el periodo entre la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión al cielo y su segundo regreso. Este tiempo que estamos viviendo es ese tiempo que Dios ha abierto para salvar a las personas entre la semana 69 y la semana 70. No se asusten, es la introducción. Esas cosas las vamos a ver con detalle. ¿Okay? Usted haría muy bien en comenzar a estudiar el libro en su casa. Leerlo, porque vamos a ir verso a verso como lo sabemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver 3 características esenciales en los versículos 1, 2 y 3. Que el escritor nos dice que tú y yo debemos de conocer para poder entender Apocalipsis. Hay 3 características esenciales que tú y yo debemos de conocer, entender. ¿Cuáles son esas características? Número 1, tenemos que conocer o entender el propósito del libro. En segundo lugar, tenemos que entender el autor del libro. Y en tercer lugar, tenemos que entender la bendición de estudiar este libro. Son 3 cosas. Necesitamos entender el propósito, el autor y la bendición que hay en este libro. Y eso está en los versículos 1, 2 y 3. 3 características para poder entender o estudiar el Apocalipsis. Vamos a entrar en materia, si están conmigo. Ok, versículo 1. ¿Están conmigo? Ok, muy bien, entramos en materia. Vamos a ver qué dice esto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, ¿qué dice? Las cosas que deben suceder pronto. Lo primero que nos dice el versículo 1 es el tema de Apocalipsis, y es evidente en ese título, revelación, ¿cierto? Así que ese nombre del libro, Apocalipsis, que dicho sea de paso, a pesar de que lo consideramos un libro que pertenece a un género que también se le llama el género apocalíptico, donde se usa mucho simbolismo, ¿ok? Y donde hay profecías, era un género que se usaba mucho en la literatura antigua en Israel. Debemos de reconocer que más que un libro es una carta, porque lo que ustedes tienen en los primeros versículos, en el capítulo 1, es literalmente una introducción donde Juan dice a quién escribe, a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, y al final tienen la conclusión de la carta, y en los versículos del capítulo 3 al capítulo 22, básicamente lo que ustedes tienen ahí es el cuerpo de la carta. O sea que literalmente Apocalipsis es más que un libro, es una carta. Era una carta, tal como las demás epístolas
del Antiguo Testamento, solo que con un énfasis en el futuro profético. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces noten el tema, es revelar. La palabra Apocalipsis quiere decir revelar. Literalmente significa descubrir, dejar al descubierto, hacer visible. Así que cuando Juan nos dice que Dios, en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, claramente nos está diciendo que lo que Él está develando o mostrando no era conocido antes. Y noten, esta palabra se usa 18 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre que se usa la palabra, esta revelación o apocalipsis que se menciona en el Nuevo Testamento, se hace para mostrar algo. Como una revelación que hace un artista por primera vez de una pintura. Nunca antes nadie lo había visto, pero ahora lo puede ver. Noten, en el versículo 9 del capítulo 12 y en el versículo 10 del capítulo 22, notamos que esa revelación había estado sellada antes en Daniel. En Daniel capítulo 12, versículo 9, y en Apocalipsis 22, 10 dice que esa revelación ahora ha sido mostrada, comunicada. Así que la revelación, dice el versículo 1, pudiera leerse la revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí, si usted nota, en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo, y algunos teólogos han llegado a la conclusión que el libro se trata de mostrar quién es Cristo. Revelación de Jesucristo quiere decir mostrar quién es Cristo. Pero esa es una pobre interpretación, porque sabemos que el libro de Apocalipsis no muestra solo a Cristo, sino que muestra lo que Dios se propone hacer en la historia humana. Señores, pongan atención a esto. Ustedes han leído Apocalipsis 22. Cuando Apocalipsis 22, hablando de la Nueva Jerusalén, dice que allí no habrá cosa inmunda, ya no habrá más maldición, ya no habrá más enfermedad ni más muerte. Y que el árbol de la vida está en el medio de la ciudad y sirve para la sanidad de las naciones. Y que la ciudad tiene una medida perfecta, es un cuadrado perfecto, haciendo alusión al Edén y específicamente al lugar santísimo, que era un cuadro, símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está comunicando Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia? ¿Saben lo que está comunicando la Nueva Jerusalén y el último capítulo de la Biblia? No maldición, ni cosa que engañe, ni cosa inmunda entrará en ella. ¿Qué entró en el Edén? Maldición, engaño y cosa inmunda. El diablo entró en el Edén y dañó la comunión entre el hombre y Dios. ¿Saben lo que está diciendo Apocalipsis 22? Que al final no ocurrirá así. Que Dios se ha propuesto volver a tener una relación con el hombre, y como Dios se lo ha propuesto, al final el hombre volverá a gozar de la misma presencia de Dios, estando en el mismo lugar donde Dios está, y ya no habrá más lugar al error. No va a ocurrir lo que ocurrió en el principio. Dios se ha propuesto hacer eso y lo va a hacer. La otra cosa es que cuando vemos en el capítulo 5 y en todo el libro ustedes notarán que se nos presenta una gran actividad de la soberanía de Dios, a Dios sentado en su trono. Y cuando se nos dice que se pone un rollo que nadie lo puede abrir, y que el cordero que está inmolado, ese cordero que fue sacrificado, es el único digno para abrir el rollo y desatar sus sellos. Nosotros vamos a ver, eso es simbólico también. ¿Saben quién es el único que tiene autoridad para desatar el rollo profético y de la historia humana que Dios se ha propuesto realizar? Jesucristo. Esto es glorioso porque lo que está indicando Apocalipsis claramente es que Dios tiene dominio de la historia humana. Señores, miren, no pasa nada en la historia humana que esté fuera del control de Dios. Apocalipsis no es un libro únicamente de la revelación de Jesucristo, de quién es Jesucristo, sino más bien probablemente la mejor traducción sería decir que esta revelación fue dada por Jesús
por Jesucristo y que Dios le dio para que Él le mostrara a sus siervos. Es decir, Dios el Padre, y vamos a ver eso posteriormente, Dios el Padre le da al Hijo esta revelación y el Hijo se la da a Juan y utiliza de hecho ángeles en Apocalipsis para dar esta revelación a los creyentes en Cristo Jesús. La revelación por Jesucristo. Esta revelación estuvo sellada, pero ahora dice que nuestro Señor está revelando. ¿Y qué es lo que está revelando? El versículo 1 dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si ustedes notan, estas cosas en el versículo 1 del capítulo 4, Juan dice lo siguiente: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de sonido de trompeta, hablando conmigo, dijo: subid acá y os mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. El versículo 6 del capítulo 22 dice: y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ahora, el libro en el versículo 1 claramente nos indica que hay un propósito de Dios de revelar su plan redentor histórico en la persona de Jesucristo. Y Dios dice que estos acontecimientos son próximos. La palabra que usamos para traducir que van a suceder pronto, quizás la mejor traducción al español sería inminente. Y porque esto ha traído muchos problemas. Las personas entienden que pronto quiere decir inmediato, ¿cierto? Y entonces la gente cuestiona, por eso 2 de Pedro capítulo 3 dice que en los últimos días tendríamos burladores que estarían preguntando: ¿y cuándo es que Él viene? ¿Cuál es la promesa de su advenimiento? Desde que los padres dormían, las cosas siguen igual. Es la expresión que escuchamos de la gente decir: ¿pero qué tanto dicen que este Jesús viene? Desde que mi abuelito era un muchachito, están diciendo que Cristo viene y no acaba de venir. Y dice: el Señor no retarda su promesa, 2 de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claramente, mis hermanos, cuando el apóstol Juan dice aquí que estas cosas van a suceder pronto, se refiere específicamente a lo inminente de esos acontecimientos. Es decir, están próximos en el calendario de Dios. Y entendiendo que Dios opera, tal y como dice 2 de Pedro, hablando de la segunda venida, diciéndonos que Dios opera en un tiempo distinto a nosotros. ¿Y cuál es ese tiempo distinto a nosotros? Dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuál es esta idea que subyace de este texto? Que para Dios el tiempo no importa. Si un día para Dios es 1000 y 1000 es un día, ¿cuántos días han pasado en la mente de Dios desde que Jesús vino? 2 días y un poquito. ¿Entendemos eso? El tiempo no importa para Dios. Entonces, cuando habla de suceder pronto, quiere decir que es lo próximo en la mente de Dios a acontecer. Es inminente. Inminente quiere decir va a suceder en proximidad. Es lo que va a continuar. Es lo que viene. Así que usted puede estar pensando los panoramas mundiales. Usted puede estar pensando, sí, dependiendo de quién gane las elecciones, quizás la situación económica de este país mejore. Óigame, le voy a decir, no importa lo que acontezca en las elecciones de este país. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Y si usted piensa que las cosas están malas, espere para cuando llegue el momento que la Biblia dice que estarán como nunca antes han estado de malas. Y les voy a decir, y cuando eso ocurra, usted entonces podrá con toda precisión saber, Dios cumplió lo que Él había prometido. Su programa lo va a cumplir. Escribe pues las cosas que has visto, que son, dice el versículo 19, y las cosas que sucederán después de estas.
Cuando ustedes leen Apocalipsis notarán que hay cosas futuras. Habla de un anticristo, habla de un periodo de tribulación, habla de una batalla, la batalla del Armagedón, habla de la segunda venida de Cristo, habla de 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra, habla del juicio final, donde los muertos, no importa cómo, dónde usted esté, la Biblia dice que la muerte entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos. Si usted se ahogó y lo andan buscando todavía, prepárese que para el día del juicio final usted va a aparecer. Porque hay gente que piensa que podrá ocultarse. Escuche lo que le voy a decir. No importa dónde usted se muera, aunque no lo encuentren, el día final, para ese día usted va a aparecer, la Biblia dice. Y todas estas cosas son futuras. La eterna esperanza de que Dios establecerá un cielo nuevo y una nueva tierra. Claramente debemos de entender que este libro trata de cosas que van a suceder. Ahora, este término de suceder pronto, que conlleva un sentido de inminencia, está respaldado en el uso repetitivo del libro o la carta a Apocalipsis. Si ustedes van al versículo 16 del capítulo 2, versículo 11 del capítulo 3, versículo 14 del capítulo 11, versículo 6 del versículo 22, una y otra vez el libro dice estas cosas van a suceder pronto. Y por pronto deben de entenderse, están próximas, van a ocurrir. Es lo que sigue en la mente de Dios. Para ustedes entender mejor esta idea, vamos a hablar un poquito de lo que son los usos horarios. Los usos horarios son las diferencias que hay entre una parte de la tierra y la otra. Si ustedes van a Dubái, en este momento, ¿qué hora es en Dubái? ¿Ustedes creen que ahora mismo son las 12 del mediodía en Dubái? El día está casi terminando. Y lo mismo si van al continente del Asia, China y toda esa parte del mundo. ¿Ustedes han visto en algún momento las celebraciones de Año Nuevo en el mundo? Es impresionante. Mientras usted está aquí celebrando, hace tiempo que en estos lugares ya se ha celebrado el Año Nuevo. Pues Dios habita en un uso horario distinto a nosotros, porque Dios habita en la eternidad. Para nosotros el tiempo importa, porque nuestros días están limitados y contados. Usted por más que quiera, o como decimos en la República Dominicana, por más que usted brinque y salte, los días suyos están contados. Usted no va a vivir ni más ni menos de lo que Dios ha determinado que usted va a vivir. Pero a Dios el tiempo no se le acaba, porque Dios es eterno. Y en la mente de Dios, lo próximo que Él va a hacer y que Él ha escrito en la historia humana es este periodo que nosotros conocemos como el fin, la conclusión, la batalla del Armagedón, la gran tribulación, la venida del anticristo. Muy bien. Ahora, mis hermanos, si Pablo también enfatizó esta idea de inminencia en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿ustedes recuerdan lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:13? Miren lo que dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, la gente que muere en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es importante, porque siempre la muerte en la Biblia para los creyentes es tratada con un eufemismo. Un eufemismo no es más que una figura literaria que utiliza algo menor, de menor poder, para eliminar el poder de algo mayor. En otras palabras, a la muerte se le quita el poder diciendo que es un sueño para los creyentes. Usted, amigo que está aquí sin Cristo en esta mañana, cuando usted se muere usted va a sufrir. Pero la Biblia dice que el creyente cuando muere es muchísimo mejor, porque es para estar con Cristo. Esto es importante, hermanos. Estamos hablando de realidades eternas aquí. Y obviamente Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren, sean ignorantes acerca de la gente que duerme. Pero no está hablando de los que se duermen cuando yo predico. Una resolución que tengo para el nuevo año, que yo me he propuesto como pastor, es a todos los que tienen la costumbre de dormirse cuando yo predico, los voy a llamar durante el mensaje y les voy a hacer una pregunta a ver cómo responden. ¿Okay? Así que estén pendientes a eso. Ya pasó, alguien lo hizo en la escuela dominical. Hay un hermano que le encanta dormirse cuando yo comienzo a enseñar, y un hermano le chocó y le dijo, oye, el pastor te está diciendo que te toca orar, y este arrancó orando en el medio de la clase. Okay. Sin saber nada
sin pensarlo dos veces, en automático, arrancó una oración en medio de la clase porque estaba en otra cosa. Bueno, señores, dice aquí el apóstol Pablo, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Escuchen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, por eso Jesús le dice a María y a Marta en Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro, ¿qué le dice Jesús? Yo soy que la resurrección y la vida, el que cree en mí que aunque esté muerto vivirá. Los creyentes en Cristo Jesús se levantarán, dice, porque si creemos que Jesús murió, versículo 14, y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos, Pablo se contaba con quienes estén vivos para ese momento, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, como le habló a Lázaro, Lázaro que sal fuera, estando muerto, teniendo más de 3 días muerto, Lázaro fue resucitado por la voz del Señor, dice con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Ahora, ustedes pueden entender, por eso les decía que no podemos quitar la naturaleza pastoral de Apocalipsis. Domiciano, aparte de Nerón, probablemente no se sabe cuál de los dos fue el peor de los emperadores romanos. Porque Nerón era tan psicópata que le dio con quemar toda la ciudad de Roma y acusar a los cristianos por el odio que le tenía a los cristianos, para que la gente en Roma odiara a los cristianos y comenzó a usar a los cristianos como antorchas para alumbrar la ciudad de noche. Este tipo era un psicópata, un loco. Pero Domiciano no se queda atrás. La tradición nos dice que este Juan que estuvo en Patmos cuando escribe la epístola de Apocalipsis fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Y como no murió, quedó completamente descuartizado. Domiciano, que fue uno de los emperadores que exigió el culto a su persona, entonces lo mandó al exilio, donde Juan escribe el Apocalipsis. Pero es importante que usted y yo entendamos lo siguiente, que estos creyentes estaban siendo decapitados, aserrados, eran echados a fieras, eran quemados vivos, tanto eran puestos en postes como eran echados a la hoguera. Y es interesante ver que en la historia del cristianismo, el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis ha servido de aliento a través del tiempo, porque aún los niños creyentes en Cristo Jesús, despedazados por las fieras, morían cantando Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, sea la gloria. Apocalipsis fue escrito para alentar a los creyentes que sufren a través del tiempo y a una comunidad que estaba siendo descuartizada, martirizada por amor a Cristo. Y el aliento que emana esta epístola del Apocalipsis es que no importa lo que los creyentes sufran. Cuando Juan dice, vi las almas de los decapitados por Cristo, vestidos de ropa blanca, que les seguían por todas partes. Juan estaba dando aliento a esa comunidad y les estaba recordando, no se preocupen, al final nosotros ganamos. Y estas son palabras de esperanza, porque el mismo Pablo las usa para decirle a los creyentes, ustedes no deben entristecerse como los que no tienen esperanza. Por eso cuando a un creyente se le muere un familiar, un creyente nunca dice hasta la vista o hasta nunca jamás, y con ese sentido de desesperanza. El creyente aborda la muerte con la más alta expectación. Nos reuniremos nuevamente y estaremos para siempre con el Señor. Es interesante que este mismo misterio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, el apóstol Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Y dice, y esto corruptible será vestido de incorrupción, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, este cuerpo que se descompone cada día, dice, escucharemos el grito que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?
¿Dónde está sepulcro o la sepultura? Tu victoria, porque en la muerte de Cristo fuiste vencida. Es pura esperanza que emana de Apocalipsis, porque la idea central de Apocalipsis es: Dios es el soberano sentado en su trono, Apocalipsis capítulo 5, que ha determinado el curso de la historia humana, cómo va a terminar, y al final Él gana. Ahora, con respecto al regreso de Cristo, que la Biblia nos dice que es inminente, va a suceder y es inminente. Es lo próximo que va a ocurrir en la historia humana, en la agenda de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿reconoces que estos eventos del final de los tiempos están próximos a ocurrir? Tú vives con esa idea que dice Primera de Juan capítulo 3. Hermanos, todavía no somos lo que hemos de ser. No ha ocurrido lo que va a ocurrir con nosotros. Pero dice el apóstol Juan, dice, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él y le veremos tal y como Él es. Y entonces dice Juan, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica como Él es puro. Y claramente el argumento de Juan es este: todo aquel que tiene una idea de que se va a encontrar con Dios tarde o temprano, vive una vida de santificación progresiva. Se preocupa por ser mejor cristiano para Dios, porque se va a encontrar con Él. Yo les voy a decir, haciendo pronósticos del 2024, probablemente algunos de ustedes no lleguen al 2025. Eso es una posibilidad. Y no me diga que usted es muy joven para morirse, o que usted tiene muchos planes para morirse. Y aquellos, como vimos bueno, de hecho fue el domingo pasado, en la entrega de fin, o el servicio de fin de año, cuando el hermano George estaba imitándome y dice que el hermano Brian tenía una enfermedad mental porque quería casarse. Les voy a decir una cosa. Si usted piensa que porque usted se quiere casar, usted no se va a morir, usted está equivocado. No hay nada que la muerte pueda decir que no va a llegar a la vida de un ser humano, porque hay algo que hay que esperar. Cuando es su hora, es su hora. Y usted tenga 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, cuando le toca, que Dios ha determinado la vida de cada ser humano, óigame, usted se quiera casar, usted quiera hacer lo que usted quiera, usted está en medio de su carrera, si Dios dijo que es ya, es ya. Entonces procure usted vivir a la expectativa de este encuentro con Él. Es inminente. Cristo regresará, volverá, nos encontraremos con Él. Esperas esta bendita esperanza. Estás viviendo tu vida a la luz de su regreso. Tal como dice 2 de Pedro 3, esta porción mi esposa me hablaba en estos días, que estaba estudiando esa porción y me dice cómo fue de consuelo a su vida. El versículo, vamos a tomarlo desde el versículo 11. Dios se propone crear un nuevo cielo, una nueva tierra. Y en el versículo 11 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y hablando, notando el versículo 10, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se van a quemar. Y dice: y las obras de la tierra que hay en ella serán quemadas. Tu carrito que te gusta se va a quemar. La casita que tú tanto quieres se va a quemar. Todo se va a quemar. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros? Dice, andando en santa, piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, que cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice?
procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermano, usted puso atención a eso. Óigame lo que está diciendo la Biblia. A razón, sabiendo que Dios tiene un programa, una agenda que, escúchame, Dios no va a detener su agenda ni por ti, ni por Biden, ni por nadie. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Él le va a dar cumplimiento a su agenda, a su programa, y las cosas van a ser como Dios ha dicho. Y lo que Dios te está diciendo a ti en su palabra es que tú, sabiendo eso, deberías de prepararte, vivir para Él, andar irreprensiblemente, sin tacha, sin cuestionamiento, y dice, en santidad, dice, para ser hallado en paz. Yo quiero hacer un ejercicio porque obviamente Juan nos dice que esta revelación fue dada para los siervos de Dios acerca de las cosas que van a suceder pronto. Y nos hemos detenido sobre el punto de lo inminente. Señores, esto va a ocurrir. Y lo primero es que si usted lee Apocalipsis como un libro de ciencia ficción, como que estas son tonterías, usted está perdido. El mundo no lo va a arreglar nadie, el mundo lo va a arreglar Cristo. Bájese de esa nube. Déjese de estar esperando y confiando en los hombres. Esto no lo arregla nadie. Cristo lo va a hacer. Entonces tú y yo debemos de prepararnos para ese encuentro con Él. Ese es el futuro. Y en paz quiere decir tranquilos, ser hallados en paz. ¿Acaso no dice primera de Juan capítulo 2 versículo 28? Hijitos, permaneced en Él, para que en su venida no os alejéis que avergonzados. Señores, hay gente que no podrá verle el rostro a Cristo. Vergüenza. Y yo te voy a decir, si este libro de Apocalipsis no hace lo que se supone que debe hacer, estimularte a ti a vivir a la luz del programa de Dios y de los últimos tiempos que fueron inaugurados y que cada día nos avanzamos más, aproximamos más a este evento. Óyeme, si Apocalipsis no logra convertirte a ti en el mejor cristiano, no lo va a hacer nada más en la Biblia. Ninguna otra cosa te va a estimular. Porque es que Dios te está revelando lo que Él va a hacer, lo que va a ocurrir. Los reinos del mundo van a dar lugar al reino indestructible de Cristo, inconmovible de Cristo. No te equivoques al respecto. Estos acontecimientos van a ocurrir y vemos ya finalizando. La primera característica que hemos visto es que tenemos que entender el propósito. Dios se propone revelarnos la historia humana, cómo va a terminar, cómo va a concluir, cómo será el final. En Apocalipsis encontramos eso. Ese es el propósito, enseñarnos y animarnos a vivir en respuesta a esta realidad. Dios gana, Dios tiene control de la historia. Hermanos, y si Dios tiene control de lo que va a acontecer, ¿ustedes piensan que yo debo de estar preocupado por los pequeños detalles ínfimos de mi vida? Tú piensas que, porque tu problema de que no tienes con qué pagar un bill es el problema más grande del universo. Cuando Dios se ha propuesto y ha agendado cómo la historia humana terminará, y Él ha dicho cómo. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto. Las primeras cosas han pasado, no habrá más maldición, habrá vida para siempre. Y si esas promesas de Dios son verdaderas y yo las he creído en Cristo Jesús, ya no existe ningún problema. El que tú no encuentres con qué pagar y qué sé yo qué, todas esas cosas son temporales y pasajeras. Y la historia dará a luz, paso a la gran historia. Dios nuevamente entre su pueblo, con nosotros, en el Edén. Eso será fascinante. Y yo anhelo ese momento. Eso será fascinante. La segunda característica es que debemos de entender cuál es el escritor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Nunca. Algunos leen Apocalipsis como que eso nunca va a ocurrir. ¿Qué dice? Las cosas que sucederán. ¿Cuándo? Pronto. Es inminente, es lo próximo, es lo que viene. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién?
a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Primero debemos reconocer, hermanos, el origen celestial. Apocalipsis, porque Apocalipsis no puede ser igualado a ningún otro libro. ¿Quién dio esta revelación? ¿Cuál es la autoridad que tiene este libro? Es divina. Esto no es ciencia ficción. Esto va a pasar porque fue Dios que dijo que iba a pasar. El libro es de Dios. La verdadera fuente del libro de Apocalipsis es Dios. Toda escritura tiene a Dios como fuente a través de su fuente inspiradora, el Espíritu Santo, que inspiró a quienes, a los hombres de Dios. Señores, ustedes saben lo que está diciendo Juan. Para aquellos que dicen, pero Juan, fue un momento como de trance, de éxtasis que tú tuviste y tú soñaste con tantas cosas y tantas cosas que no son reales. Juan está poniendo autoridad en el texto cuando nos dice que esta revelación viene de Dios. Señores, todo lo que vamos a ver en Apocalipsis, todas estas cosas van a ocurrir. El sol quemando a las personas. El mismo infierno en un momento va a ser desatado. Y dice que el dolor y el sufrimiento es tan grande en la tierra que los hombres intentan quitarse la vida y se lanzan de los precipicios y se cortan las venas y se ahorcan y no se pueden morir. Porque ese no es el tiempo de morirse. Ese es el tiempo que Dios ha designado para que la raza humana sufra por todas las cosas que han hecho frente a Dios y frente a su creación también. Porque la misma tierra, dice Romanos 8, que anhela ser liberada de la maldición que ha traído el pecado y la raza humana. Ustedes no saben la cantidad de pecado y de muerte que se hace cada día en la tierra. Y Dios tiene en cierta manera que ser justo y va a castigar a los seres humanos. Usted ahora puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero si usted está vivo para ese momento, ojalá, le voy a decir, usted va a sufrir como quiera, pero si se muere antes de eso, le va mejor. Bueno, sí podemos decir que eso es mejor, ¿cierto? Quemarse en el infierno o comenzar a quemarse aquí en la tierra y después seguir quemándose en el infierno. ¿Qué ustedes creen? Es menos fuego. Ustedes dicen que no, pero lo es. Usted se va a quemar por la eternidad en el infierno si se muere ahora sin Cristo. Pero si Cristo vino hoy o mañana y se lleva a su iglesia, prepárese. Porque lo que a usted le viene aquí en la tierra, aguante lo suyo. Y lo otro es al respecto que se va a quemar aquí y continuará quemándose. Así que en cierta manera, no sé si decir lo mejor que le puede pasar, es que si usted se muere ahora, se va a comenzar a quemar y no se tiene que quemar aquí. Estoy tratando de ver cómo el asunto sería mejor. Pero es un poco difícil, porque es que yo sé que ustedes entendieron, pero es un poco difícil. Hermanos, este es un libro de Dios. Y la razón por la que él dice que la revelación es de Dios es porque, óigame bien, nosotros vamos a ver que Apocalipsis usa un lenguaje muy simbólico, de fieras. Vamos a ver un líder y un gobierno universal que va a exigir adoración. Señores, y todos estos ensayos se están dando. Nosotros podemos, cuando ustedes quieran, nosotros podemos hablar, vamos a llegar ahí, lo vamos a hablar. Pero miren, todas estas cosas que ocurrieron durante el coronavirus no son casuales. Yo puedo ver el lado de la medicina, de tratar de reforzar medidas de sanidad, ¿cierto? O de salubridad, que es el término correcto, donde para evitar el contagio, todo el mundo tiene que vacunarse. Señores, pero la línea es muy delgada. Cuando un gobierno se eleva a la autoridad de obligar a un ser humano a hacer con su cuerpo lo que no quiere hacer, y que si usted no lo hace va a perder su trabajo, como mucha gente perdió su trabajo. Señores, esos son ensayos peligrosos. Y este tipo de ensayo va preparando el escenario y la plataforma para que este líder mundial, cuando diga, señores, el que no se ponga el sello mío no va a poder ni beber agua. Entonces ya estamos ensayando.
Usted puede decir lo que usted quiera, pero estos son los ensayos. Hay algunos ignorantes que dicen, a mí nadie me va a poner ningún sello, qué sé yo, ¿qué? Óigame bien lo que le voy a decir. Usted se puso la vacuna. Y usted decía que no. Pero cuando usted le dijeron, o te la pone, por ejemplo, los oficiales, el oficial Félix que se está riendo, no se quería poner la vacuna, ni Lauren, que son oficiales. No, y ellos resistieron hasta el final. Y yo recuerdo que me decían, no, yo no voy a poner nada. Cuando el estado de Nueva York dijo, o te la pone o vete para tu casa. Un retiro temprano. Pregúntenle a Feli y a Lauren si se la pusieron. ¿Usted se la pone o se la pone? ¿O no es así? Entonces, cuando llegue este momento, y la Biblia dice que todo aquel que tiene el sello de la bestia no es de Dios. Señores, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Este libro es de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y Juan pone este sello. El libro proviene de Dios. Dios Padre lo reveló a Cristo. Es la secuencia que aparece en estos versículos. Sigan la secuencia. Dios lo reveló a Cristo. Cristo a su vez lo reveló ¿a quién? A Juan. Y lo hizo a través de un ángel probablemente, porque se menciona en Apocalipsis tanto Cristo como un ángel revelándole a Juan directamente el mensaje de este libro. Ahora, hermanos, observen esto. Este Juan, algunos teólogos andan buscando otro Juan, pero ustedes y yo podemos concluir sin diluir mucho esto o disgregar mucho esto. Hay evidencia interna y externa que nos dicen que Juan fue el escritor de Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, primero la tradición lo afirma. En segundo lugar, nosotros encontramos elementos propios del lenguaje que usa Juan. Nadie más llama a Jesús el Verbo. ¿Y saben cómo se le llama a Jesús en Apocalipsis? El Verbo. Además de esto, nadie usa la simbología del Cordero en la Biblia como lo hace ¿quién? Juan. ¿Y cómo se presenta Jesús? El Cordero inmolado. Además, que en Apocalipsis ustedes van a notar que se usa una y otra vez, ustedes van a observar que se usa, por ejemplo, la expresión pan, se usa la expresión agua, y todas esas expresiones que Juan utiliza en su escrito, una y otra vez, una y otra vez. En el versículo 13 del capítulo 19 dice que ahí estaba uno vestido de sangre y su nombre, dice Juan en Apocalipsis 19:13, ¿saben cuál es? El Verbo de Dios. Aparecen las imágenes de el Cordero, el agua de vida. Aparece la expresión el que vence. Aparecen las expresiones guardar sus mandamientos. Aparece la invitación el que tiene sed venga y beba. ¿Y quién usa esas expresiones en sus cartas? Juan. Entonces, no vamos a perder tiempo en eso. Sabemos que este Juan, de hecho, los padres también, los primeros, los padres son aquellos que recibieron el evangelio directamente de los apóstoles o de quienes estaban con los apóstoles. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Policarpo, que fue un discípulo directo de Juan, y su discípulo fue Ireneo. Ireneo, en el año 130 de nuestra era, dijo que directamente Apocalipsis fue escrito por Juan. O sea, es casi a unanimidad que los padres de la iglesia o aquellos que estaban cerca de los apóstoles reconocían en Apocalipsis el sello de Juan como escritor. Muy bien, finalmente debemos entender que quien estudia este libro y cree lo que dice este libro tendrá bendición. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y nos quedamos ahí. O sea, los que escuchan esto, los que leen estas cosas y ahí quedó. Y dice, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Hermanos, hay una bendición aquí. Esto hace alusión a el Sermón del Monte, Mateo 5.
se reconoce una bendición espiritual como una bienaventuranza. Bendito aquel que obedece este libro. Bendito aquel que obedece este libro. Observe esta bendición que subyace en esta práctica de la iglesia primitiva. Prestar atención a las cosas que están escritas en este libro continuamente. Hay un llamado a los creyentes a estar preparados para el regreso de Cristo, y se hace una y otra vez, tal como dice Lucas 12:35, dice: vístase bien, manténganse encendidas sus lámparas, sean como hombres que esperan a su Señor cuando Él regrese de las bodas, para abrirle inmediatamente la puerta cuando Él venga y llame. Versículo 37, bienaventurado a aquellos esclavos a quienes el amo encuentre alerta cuando llegue. De cierto os digo que se ceñirá para servirles, se sentará en la mesa y les servirá. Ese es el llamado, la bendición. Yo tenía que tomarme este tiempo para introducir la epístola de Apocalipsis. En conclusión, mis hermanos, en esta noche, en esta mañana, Dios gobierna la historia. Él la va a traer a consumación. Dios ha revelado sus planes futuros en esta historia, y al final de la historia es Dios quien gana. Él ha prometido que regresará y que su regreso es próximo o inminente. Cristo volverá. Y la pregunta para todos nosotros en esta mañana, al irnos a nuestras casas, es: ¿estás tú preparado para el futuro? ¿Estás listo para el regreso de Cristo? ¿Y qué necesitas cambiar tú en tu vida para estar listo cuando Él regrese? ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu vida? Esas son las preguntas que debemos de contestar. Y así damos inicio a esta serie de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ir a nuestros hogares con el corazón cargado, sabiendo que tu regreso es inminente. Estaremos aprendiendo cómo se desglosa la historia humana a través de tus lentes, de un Dios que gobierna y que tiene control absoluto de todo lo que acontece. Ayúdanos, Señor, a someternos al texto bíblico, a someter nuestras vidas a vivir a la luz de tu regreso inminente. Que cada hermano y que cada amigo haga de Cristo su mejor preparación para este momento que vendrá. Los amigos puedan aceptar a Jesús como el Salvador, que vino y murió por nuestros pecados y que nos reconcilia contigo. Que puedan ceder sus corazones y sus vidas a ti en obediencia, arrepentimiento y fe. Y que los hermanos en Cristo Jesús vivamos a la luz, a la espera de este regreso inminente. Carga nuestros corazones, que vivamos cada día sabiendo que tú puedes venir en cualquier momento. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado.